Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 y en Santiago Televisión para hablar de salud y de medicina, también para conversar sobre vida saludable, sobre prevención de enfermedades y también del diagnóstico y tratamiento de distintas patologías. Como siempre, estamos invitando a especialistas de distintas áreas de la salud. Hoy día, por ejemplo, vamos a conversar sobre la salud mental en las mujeres durante la pandemia, el estrés que está dejando esta situación y cómo el hacerse cargo de varias responsabilidades dentro del hogar ha provocado que muchas mujeres posterguen sus placeres, se posterguen a sí mismas y por lo mismo, valga la redundancia, muestren signos de dificultades de salud mental como la depresión. ¿Cómo ir recuperando espacios propios? Eso lo vamos a estar conversando hoy día en el programa. También vamos a estar hablando sobre la introducción de alimentos en los lactantes, cuándo los niños y niñas debiesen comenzar a consumir alimentos como el huevo y el pescado, cómo se controla el riesgo de alergias alimentarias y también cómo estar atentos a la presencia de estas dificultades de las alergias alimentarias en los niños y niñas. Eso también lo vamos a estar descubriendo en el programa de hoy. Como siempre les digo, estamos en santiagotelevisión.cl, también estamos en radiousach.cl y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Somos @radiousach y @santiago.tv, Santiago abreviado. Particularmente en YouTube ustedes pueden encontrar todos los capítulos de Consulta 94.5 en caso de que se hayan perdido alguno o si quieren compartirlo con sus amistades, sus familiares, también ahí están disponibles en el canal de YouTube Santiago Televisión, Santiago, como les digo, abreviado, santiago.tv. Y también tenemos un WhatsApp, el WhatsApp de Radio USACH. Nos pueden dejar sus mensajes, sus saludos y sus preguntas para nuestros entrevistados escribiendo, texteándonos, enviándonos un mensaje de voz al +569-8881-5017, +569-8881-5017. Y por último, recuerden que Consulta 94.5 también está en Spotify. Ahí también pueden encontrar todos los programas que hemos tenido a lo largo de esta temporada y también compartirlos en caso de que haya algún tema que a ustedes particularmente les interese. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya abrimos esta Consulta 94.5. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Seguimos en Consulta 94.5 porque sabemos que la pandemia ha tenido consecuencias importantes en la salud mental de la población y en particular en el caso de las mujeres. Parte de eso tiene que ver con las múltiples labores y con los múltiples roles que las mujeres cumplen en sus hogares como madres, cuidadoras, ejecutoras del quehacer doméstico y además trabajadoras. Estudios internacionales muestran que el malestar psicológico durante la pandemia ha sido mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Cómo recuperar el espacio propio, el tiempo para el autocuidado? Todo ello queremos conversarlo y encontrar recomendaciones en la conversación con Paula Paredes Sierra, quien es terapeuta ocupacional, magíster en terapia ocupacional con mención en intervención psicosocial. Además, es la actual coordinadora del equipo Comunidad Terapéutica de Peñalolén. También es docente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la USACH. Es también feminista, integrante del Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales. Paula, además, ha trabajado en el campo de la salud mental y el acompañamiento a personas adultas con problemas graves en salud mental en la red de salud pública y privada. Gracias, Paula, por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5. Bienvenida. Gracias por la invitación y bueno, muy
agradecida de poder estar aquí compartiendo algo de la experiencia que tenemos con el equipo de la comunidad y de USACH también. Muchas gracias. Sí, y comencemos. Bueno, tú trabajas con mujeres que están pasando o atravesando alguna dificultad de salud mental. ¿Cuáles son las aflicciones que ustedes ven frecuentemente en las mujeres y que se han de alguna manera profundizado debido a la pandemia? Sí, yo diría que la experiencia del equipo y de todas y todos los terapeutas ocupacionales que hemos trabajado en el campo de la salud mental son principalmente las violencias de distintas categorías, digamos. Lo que uno encuentra cuando atiende a una mujer en el campo de la salud mental son biografías o historias de vida que están marcadas por distintas experiencias de violencia. No solamente lo que está asociado a la dinámica familiar, de pronto, que es lo que uno más ve en la política pública o incluso en general en nuestro país, sino que hay otro tipo de violencias a los que se enfrentan las mujeres en sus historias de vida. Esa es la violencia institucional también, o llamada simbólica, ¿cierto? Que a veces nos exige estar cumpliendo estos múltiples roles de los que hablaban al inicio en la intro de esta entrevista. Y que eso también son formas de violentar las experiencias o en el fondo relegar o dejar a las mujeres, ¿cierto?, en múltiples roles, en múltiples funciones, y que finalmente interfieren lo que tú también mencionabas hace un rato, que es cómo se dedican a ellas mismas, cómo cuidan ellas su salud mental, o cómo ellas reconocen algún malestar psíquico, cuando hay toda una carga cultural o social que está diciendo que sean cuidadoras, ¿cierto?, que ejerzan principalmente el rol de cuidadora o que se dediquen a la maternidad, y lo profesional o lo laboral remunerado queda un poco o muy invisibilizado, porque no existen sistemas de apoyo tampoco que puedan sostener, por ejemplo, la experiencia de mujeres que quieran, por ejemplo, cumplir esos diversos roles, como existe en los hombres también. Ahí yo creo que también lo que uno se encuentra cuando acompaña a mujeres en el campo de la salud mental son las diferencias de géneros que se siguen perpetuando y cómo se estereotipa también la experiencia de ser mujer. Claro. Y ahora, tú decías, se trata de crianza, se trata de nuestra idiosincrasia, de nuestra definición cultural. Entonces, ¿cómo podemos recuperar los espacios en los que nosotros encontramos desarrollo, en los que encontramos placer, y también cómo instalar esos espacios si nunca lo hemos tenido? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ahí? Sí. Bueno, ahí la experiencia a nosotras nos ha llevado, yo trabajo en un equipo que somos todas y nos identificamos como mujeres, digamos, entonces ha sido bien interesante reconocer que el apoyo entre mujeres es una estrategia muy beneficiosa para el trabajo con mujeres, ¿ya? Y eso no quiere decir que sea separatista, digamos, o que no pueda existir terapeutas que apoyen a mujeres también, no quiero decir eso, sino que efectivamente cuando se apoyan las mujeres entre ellas, se alcanza un bienestar distinto, digamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la comunidad lo que existe hoy actualmente es un colectivo de mujeres que lo facilitan 2 terapeutas ocupacionales del equipo y que está pensado como un espacio para las mujeres de la comuna de Peñalolén, no solamente las que consultan, digamos, directamente en nuestros programas, sino que cualquier mujer que se sienta y se identifique con la experiencia de ser mujer, podría participar de este grupo que entrega, entre otras cosas, apoyos emocionales, educación o acompañamiento en términos de derechos de las mujeres. Entonces yo diría que una estrategia bien clara es que las mujeres se apoyen entre ellas. Todas sabemos cómo encontrarnos con otra mujer porque nos atraviesan historias de vida más o menos similares, ¿cierto? No quiero decir que las mujeres que vivan con alguna categoría diagnóstica, por ejemplo, de salud mental o de psiquiatría, como lo plantean
no sé, las políticas públicas actuales ¿Ya? tengan la misma experiencia que una mujer que no viva con una categoría de salud mental. Pero si uno se desmarca, digamos, de los diagnósticos psiquiátricos, por ejemplo, sí nos encontramos con experiencias biográficas o vitales más o menos similares. Y eso en la experiencia de la comunidad y desde una perspectiva como de la terapia ocupacional del sur, genera mayor bienestar, produce y apunta a una salud mental que está siendo acompañada. Entonces, grupalizarse, colectivizarse entre mujeres es una recomendación que nosotras damos. Y por otro lado también está la idea de consultar. ¿Ya? ¿Ya? Las mujeres históricamente consultan menos que los hombres en salud mental, ¿ya? Aunque se piense lo contrario y Sí, uno crea que hay más consulta de mujeres que de hombres, no es así, ¿ya? ya. En general las mujeres consultan más tarde también, ¿ya? Así muy breve, actualmente en los programas de la comunidad, por primera vez en los 30 años que lleva en la comuna de Peñalolén, hay más mujeres en los programas que hombres, ¿ya? Y eso tiene que ver con Perfecto. lo que mencionábamos al principio, ¿ya? Habían estado Ya. relegadas a los cuidados de la casa, en el mundo más privado, ¿cierto? Y hoy afortunadamente se ha visibilizado más que las mujeres que cuidan pueden requerir apoyo o las mujeres que están Ya. ejerciendo trabajos. Uh-huh. Eso ocurre en Peñalolén y es una iniciativa que se está llevando a cabo ya en la comuna. Si yo no vivo, por ejemplo, en Peñalolén y vivo en otra parte del país Uh-huh. o en otra comuna, y movilizarse hoy en día además es complicado, pero ¿por dónde comienzo a pedir ayuda? ¿Por dónde comienzo a buscar grupos de apoyo de otras mujeres, de otras instancias en mi comuna o en mi entorno? ¿Cuál es la recomendación ahí para poder encontrar esos espacios? Sí. Miren, en general, y yo creo que esto le sirve a la población general también, en todas las comunas afortunadamente existen centros de la mujer, ¿ya? Y esa es una política pública, digamos, que atraviesa no solo a Peñalolén, sino que a un grupo importante de comunas de la región metropolitana. ¿Cómo llego al centro de la mujer, por ejemplo? Es a través de los municipios. Entonces yo diría que uno tiene que, si tiene la oportunidad de fortalecer el vínculo con el municipio de mi comuna y acercarme ahí a recibir orientación, por ejemplo, desde una trabajadora social o desde alguna funcionaria de la municipalidad, me voy a encontrar con esos dispositivos del gobierno local que funcionan y que están orientados a entregar apoyo a las mujeres, ¿ya? Eso por un lado. En ¿Ya? todas las comunas también en general existen centros de atención de salud mental, ¿ya? Los llamados COSAM, y esos centros también están dedicados a entregar acompañamiento de tipo de salud mental a mujeres. Entonces también entender que existe toda una red de salud mental. De hecho, el Plan Nacional la menciona, se ha fortalecido mucho en los últimos años, que cuenta con los programas y los dispositivos que pueden entregar apoyos de características psicológicas, emocionales, de terapia ocupacional a mujeres. Y yo creo que hoy existe también, a raíz de la experiencia que nos ha dado a todos la pandemia, las redes sociales han fortalecido mucho el vínculo entre personas que no necesariamente como vivan en la misma comuna, Sí. pero que sí sean expertos en alguna temática. Entonces, en ese sentido, yo invito a toda la gente a que pueda familiarizarse con dispositivos que trabajan con mujeres, como por ejemplo Codeinfa, ¿Ya? que es una organización en San Joaquín y que entrega apoyo a mujeres que han vivido violencia intrafamiliar, ¿ya? Existen Perfecto. organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene una gran campaña, yo creo que todos hemos visto ahí los carteles sobre el machismo mata, y que hace poco han actualizado su campaña y hay un relanzamiento, y que también entregan apoyo. Existe el movimiento pro emancipador de las mujeres chilenas, el MEMCH también, una serie de espacios de autogestión, Perfecto. autoorganización que están disponibles.
Fantástico. Entonces, es cosa también de indagar en las redes sociales y de acercarse a los municipios e ir preguntando también a través de las redes sociales, ir preguntando qué espacios pueden haber en la propia comuna, porque muchas Exacto. organizaciones tienen sus pequeños grupos en distintas zonas del país, entonces también ir pidiendo por ahí orientación. Ahora, Susana de Ujú. Recoleta nos escribe y nos dice que le encantaría ser parte de un grupo de apoyo de mujeres, pero la verdad es que está muy cansada, tiene muchas labores que hacer durante el día, entonces realmente no sabe cómo organizar su día para además darse espacio para poder participar de este tipo de instancias. ¿Cómo podemos recuperar esos espacios? ¿Cómo podemos organizar nuestro día, Paula, para poder abrirle tiempo y abrirle lugar a este otro tipo de actividades que también son parte de irnos fortaleciendo e ir fortaleciendo nuestra salud mental? ¿Cómo organizamos nuestro día entonces para responderle a Susana? Sí. Yo creo que ahí es súper importante tener en cuenta que, por ejemplo, las labores de la casa, las labores domésticas, ese trabajo doméstico, no es un trabajo que deba estar solamente delegado a la figura femenina o a la mujer de ese lugar. Entonces, contestándole un poco a la persona que pregunta, a la mujer que pregunta, yo diría que ahí es bueno para poder reorganizarse y pensar en un espacio propio, entender que necesito apoyos y que, por ejemplo, los otros miembros de la familia o mi red de apoyo más cercano tiene que aparecer para, por ejemplo, delegar o apoyar en funciones como pueden ser las tareas domésticas, el cuidado de algún hijo, hija, hije, eh, o el cuidado de una persona mayor, que en general también lo delegamos a las mujeres. Entonces, tomarnos de la red de apoyo más cercana nos va a permitir poder visibilizar más concretamente ese espacio. Entonces, en ese sentido, yo invito a las mujeres a poder decir, comunicar en esos círculos. A lo mejor no hay otro miembro de la familia que pueda estar tan cerca, pero en general existen amigas, amigos, otros familiares de la familia más extensa que pueden apoyar para que exista ese espacio. Ya ahí es muy importante como reconocer que no estamos en relaciones como individuales, sino que todos somos interdependientes Claro. de las relaciones que están cerca nuestro. Entonces, apoyarse de los que están más cerca, de las vecinas, de los vecinos, es una manera importante y fundamental para poder pensar ese espacio y reorganizar nuestro día y considerar que sí, pues que necesito relevos, que también tiene que ver con el cambio cultural, digamos, que Cultural, tenemos que exactamente. incorporar que sí, que tiene que existir Ya. también esa posibilidad. Estamos conversando con Paula Paredes Sierra, quien es terapeuta ocupacional de la USACH, a propósito de la salud mental de las mujeres, de todas nosotras durante la pandemia, cómo se ha visto perjudicada debido a los múltiples roles y las múltiples labores que hacemos en el trabajo doméstico, en la casa, en la familia, en la crianza y además en el trabajo que uno pueda realizar como trabajadora, ¿no? Ahora, ¿qué Ujú. hacemos para lidiar entonces con el cansancio y también para abrir espacios de comunicación y de plantear de que la mujer o las mujeres en la casa no son las únicas que están a cargo de todo lo que hay que hacer? Entonces, ¿por Ujú. qué? Te lo pregunto porque a veces la respuesta que se recibe de vuelta es una respuesta violenta. Quizás no hay Ujú. espacios para realmente pedir que los otros en el hogar también colaboren en eso. Entonces, ¿cómo las mujeres podemos ir abriendo esos espacios cuando sabemos que la respuesta que va a venir de el otro lado, de los otros integrantes de la casa, no va a ser la mejor? Entonces, ¿cómo Ujú. abordamos aquello? Yo creo que ahí volvería sobre lo que hablamos al principio y esa capacidad de organización entre mujeres es una alternativa factible. O sea, cuando yo les hablo, por ejemplo, de este grupo o este colectivo de mujeres que existe en la comunidad, está totalmente atravesado por esa historia que tú cuentas. O sea, efectivamente ya hay muchas mujeres que participan una vez al mes de ese grupo porque es en ese momento en el que la familia o la red más cercana se ha podido reorganizar
y ha dicho, ya ok, nos vamos a hacer cargo esta vez de la casa para que esta mujer pueda participar de ese espacio que es significativo. Pero eso vino acompañado de este grupo que aparece, digamos, para la red, ¿ya? O que aparece para esta familia. Entonces yo creo que ahí es importante como que sepamos que igual las mujeres en general no estamos solas, siempre hay otra mujer que está visibilizando o viviendo la misma experiencia. Entonces, ahí fortalecerse entre ellas, entre nosotras y apoyarse, por ejemplo, de este equipo de salud que aparece para esa familia es fundamental. ¿Ya? Entonces yo diría que tomarse de esa persona que probablemente tenemos identificada, que está cerca y que nos va a apoyar para poder participar. Entonces, buscar a alguien dentro de nuestro grupo de amistades, nuestro grupo familiar que de alguna manera nos pueda apoyar en esto que queremos hacer, ya sea ir a un grupo de mujeres, ya sea buscar trabajo o emprender o cualquiera sea el proyecto que tenemos postergado, alguien que nos pueda de alguna manera apoyar emocionalmente y quizás también ayudarnos con alguna labor o cuidarnos a los niños por un rato mientras nosotros vamos a hacer tal cosa o tal trámite para poder emprender en este sentido, postular una casa y qué sé yo. Te preguntaba, Paula, también cómo lidiar con el cansancio cuando hay tanto que hacer, el cansancio mental y el cansancio físico. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les dan ahí a las mujeres a quienes acompañan para que puedan lidiar con el cansancio? Sí. Bueno, ahí lo que hemos hecho es entregar estos apoyos emocionales que yo te compartí a través de un material que está disponible en la página de la comunidad terapéutica de la Corporación Cordes. Y en ese sentido, para lidiar con el agobio, el agote emocional que puede estar produciendo la pandemia, el cumplimiento de múltiples roles, o la doble presencia, que también existe mucho actualmente, que mujeres que están en un trabajo remunerado, ¿cierto? Y que además están pensando sobre las tareas de la casa, el cuidado de los hijos, la hija o de la persona que esté en mayor dependencia. Entonces ahí apoyarse emocionalmente, y lo voy a decir bien directamente, o sea, buscar apoyo psicológico, de terapia ocupacional, es una manera de descansar. ¿Ya? Y eso es algo que nosotras recomendamos siempre. No tiene que estar una persona, una mujer en particular, viviendo una experiencia grave para consultar en un dispositivo de salud mental. Todo lo contrario. Perfecto. Si yo voy antes, si yo busco un espacio para hablar, para mí, porque me ha afectado, porque me siento ansiosa, angustiada o desanimada, pero no necesariamente me atraviesa una categoría de salud mental o vivo con alguna problemática más grave, no significa que no pueda tener un espacio de habla, de escucha. Entonces, buscar un tercero, buscar un apoyo tanto colectivo como individual, es una forma de descansar de este agote que se está experimentando actualmente. Fantástico. Hay otras estrategias que tienen que ver con enriquecer la rutina diaria, y ahí hay harto material disponible que tiene que ver con encontrar espacios de actividad física, ¿cierto? De ocio, de participación comunitaria, pero también es verdad que eso es difícil de construir cuando tengo tantas tareas a mi cargo. Sí. Entonces ahí es importante seleccionar, priorizar, y tal vez, bueno, no va a ser primero la actividad física lo que voy a pensar, sino que tal vez voy a pensar en un apoyo emocional más directo, y pongo ahí mi energía para buscarlo, y de ahí voy avanzando sobre otras actividades que también me pueden ayudar a descansar, ¿ya? Pero eso es bien importante construirlo en conjunto con la red. Perfecto, entonces nos quedamos con el mensaje de buscar un grupo, un espacio con otras mujeres para poder realizar actividades y también conversar, a veces simplemente buscar apoyo también psicosocial a través de las municipalidades, de los CEFAN, de la red en la que uno esté inserta, usar las redes sociales para buscar grupos en que uno también se pueda apoyar y que la puedan orientar donde uno en su comuna, en su espacio, en su
su área puede encontrar a estos grupos de apoyo. Y además tú nos decías que hay material disponible en Cordes, tal como se escucha, cordescorporación.cl, cordescorporación.cl. Hay material disponible, hay información disponible con consejos y sobre todo con información de contacto, apoyos telefónicos para quienes puedan y quieran empezar a realizar ciertos cambios en su vida, sobre todo en un contexto de violencia. Por ejemplo, está el Fono Infancia, que ofrece apoyo psicosocial, protección de derechos, apoyo psicológico y orientación a la crianza. Ese teléfono es el 800-200-818, 800-200-818. Otra forma ahí para que o simplemente ustedes buscan Fono Infancia y lo van a encontrar, también es una buena opción. Paula, muchas gracias por habernos acompañado. Paula Paredes Sierra, terapeuta ocupacional, magíster en terapia ocupacional con mención en intervención psicosocial, por habernos acompañado en Consulta 94.5 y habernos entregado esta orientación sobre cómo comenzar a articular también nuestra, de alguna manera, reconquista o instalación de espacios para nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental como mujeres. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Y nosotros y nosotras hacemos un alto en la conversación, nos separamos nada más que 2 minutos y ya volvemos con Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la Consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @radiosach y @santiago.tv. En el canal de YouTube, particularmente santiago.tv, van a encontrar todos los capítulos de este espacio y ahí también pueden compartirlos, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube @santiago.tv y revisar, como les decía, todos los programas que hemos hecho durante esta temporada en Consulta 94.5. Y además estamos en Spotify, ahí también pueden revisar los programas que hemos tenido a lo largo de esta temporada y también compartirlos con sus familiares, sus amistades, sus seres queridos, en caso de que haya algún capítulo en particular que a ustedes les interese. Y seguimos compartiendo además temas de salud, porque los donantes de sangre suelen escasear en los recintos de salud del país. Sin embargo, durante la pandemia este problema se ha profundizado debido al temor de que muchos tienen para ir a los centros asistenciales, debido a que temen precisamente contagiarse con coronavirus y temen ir a los centros donde uno dona sangre para realizar esta labor, con el temor, valga la redundancia, de que puedan contraer el virus. Hoy más que nunca apoyar la labor de los bancos de sangre es primordial, debido a que los pacientes graves con COVID-19 también requieren de donación de sangre. Por lo tanto, la escasez de este fluido corporal se ha profundizado. ¿De qué se trata? ¿Por qué los pacientes graves con COVID-19 requieren de sangre? De ellos nos lo cuenta Iván Rimaza. Quienes gestionan la donación de sangre en el país estiman que un 20% de los pacientes con COVID-19 conectados a respiradores mecánicos necesitarán donantes de sangre. Esto vuelve primordial aumentar la cantidad de donantes en pandemia, así lo afirma el doctor Marcelo Díaz de Valdés, director técnico de la Red de Medicina Transfusional Red Salud. Hoy día hay un déficit de donación de sangre, tanto en prepandemia como en la pandemia, de un 12 a un 15%. Cada día tenemos no más allá de un 5% de donantes voluntarios y de un 10 a un 12% de donantes de repetición. Y siguen siendo en el país mayoritariamente nuestros donantes de reposición los que sustentan el sistema de donación de sangre en el país. El mismo especialista explica por qué los pacientes graves con coronavirus requieren donaciones de sangre. Los pacientes COVID son pacientes que, cuando sus estadías en las unidades de cuidado intensivos se prolongan más allá de 10 días, comienzan a sufrir anemia. Y anemia debido a dos cosas. Uno es aquí, para poder controlarlo necesitamos hacerle exámenes de sangre diariamente. Y lo segundo es que los mecanismos de producción de sangre están en ellos inhibidos debido al proceso inflamatorio.
y eso hace que ellos no se puedan recuperar de su anemia que tienen y es necesario transfundirlo. Además, los pacientes de COVID hacen algunos tipos de coagulopatías y para ello también se requiere la necesidad de transfusiones. El doctor Díaz de Valdés detalla además los requisitos generales para donar sangre. El donante debe ser una persona sana, que se sienta bien los últimos 14 días, que en lo posible no tenga más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, que si tiene una patología crónica esta esté adecuadamente compensada, que no se haya hecho tatuajes, endoscopías, piercing ni tratamientos dentales en los últimos 15 días, ni esté tomando antibióticos. Pueden donar sangre las personas entre 17 y 70 años. También pueden donar quienes estén vacunados contra el COVID-19 o contra la influenza, eso sí, 2 semanas después de haber completado su vacunación. El llamado de los especialistas es a asistir a los recintos donde se dona sangre, porque ellos han adoptado medidas específicas para evitar contagios con el coronavirus. Seguimos haciendo Consulta 94.5 y queremos contarle que la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica recomienda que los lactantes sanos de la región iberoamericana, que son alimentados de forma exclusiva con leche humana, con leche materna, se inicie la alimentación complementaria a los 6 meses de edad. En tanto, en los lactantes alimentados con fórmula infantil, ya sea de forma parcial o total, la alimentación complementaria se puede iniciar a partir de los 4 meses de edad. La entidad establece además que la alimentación complementaria no supone la suspensión de la leche humana, la cual debe mantenerse al menos hasta los primeros 2 años. ¿Cuándo comenzar entonces a introducir alimentos como el huevo, como el pescado, que pueden implicar un riesgo de alergia en los niños y niñas? ¿Y cómo controlar también el desarrollo de alergias alimentarias en los pequeños y pequeñas? Todo eso lo queremos saber, lo queremos conversar con el doctor Francisco Moraga, pediatra, especialista en nutrición clínica, jefe del servicio de pediatría del Hospital San Borja Arriarán y expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Además, es representante para Chile del Consenso de Alimentación Complementaria de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar acá. Muchas gracias y comencemos por lo general y por lo básico también. ¿Cuáles son los alimentos que implican un riesgo de alergia en los niños y niñas cuando recién están comenzando su proceso de alimentación, primero con leche materna y luego complementando? ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, tradicionalmente las alergias son a proteínas. Eso es lo primero que hay que definir. Ya. Y dentro de las proteínas que son más frecuentemente implicadas como responsables de alergia en los niños está la proteína de la leche de vaca, porque es justamente la que más se consume normalmente como sucedáneo de la leche materna. El pescado, el huevo y algunas semillas, frutas secos, partiendo por las legumbres y terminando en el maní, en las nueces, la almendra, etc. Son como las más habituales. También está la soya, pero nosotros en nuestro país no la consumimos tan habitualmente, por lo tanto no representa una magnitud muy importante. Doctor, ¿y qué dice la evidencia y el consenso médico sobre cómo se deben introducir estos alimentos en el consumo de los niños y niñas a medida que van creciendo? Mira, tradicionalmente se usaba, ¿no es cierto?, el introducir la alimentación complementaria después de los 6 meses y ir atrasando aquellos alimentos que se consideraban potencialmente más alergénicos, como estos que señalábamos recién, incluso hasta después de los 8 meses, incluso hasta después de los 10 meses algunos. Entonces, la evidencia ya hace varios años que se ha ido acumulando para demostrar que existe una ventana de oportunidad en la cual justamente aquellos nutrientes o aquellos alimentos que son con más riesgo de alergia, si se introducen en este periodo, entre los 4 y los 6 meses, tienen una menor probabilidad de desarrollar alergia aún en niños que tienen antecedentes familiares marcados de alergias alimentarias. Ahora, como nosotros, y tal como señalabas tú, la idea es asegurar que la lactancia materna exclusiva sea hasta los 6 meses,
Por lo tanto, a los 6 meses, cuando se parte la alimentación complementaria, no retrasar estos alimentos que tradicionalmente se consideraban alergénicos, como el pescado, el huevo, las legumbres, sino que todo lo contrario, partir de inicio con la introducción de todos ellos gradualmente. Ya, ¿y cuál es la forma más adecuada? ¿Hay alguna recomendación de cómo ir haciéndolo? ¿En qué formato? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué frecuencia durante la semana, por ejemplo? ¿Hay alguna recomendación en ese sentido? Ah, correcto, mira, eso es una muy buena pregunta. Lo normal es que se supone, ¿no es cierto?, que uno debiera dar un plazo para que si aparece una reacción alérgica, se expresara en forma clara y por lo tanto la Ya, idea para que no confundir entre un alimento y otro es más o menos cada 3 días, ¿sí? Y eso ya, significa que eh, entre 3, 4 días ir agregando cada vez un alimento nuevo. Eso significa que podemos ir repitiendo los que ya hemos ido probando y vamos agregando al tercero o al cuarto día uno nuevo. Es decir, supongamos que partimos dando legumbre. Entonces vamos a dar legumbre, ¿no es cierto?, durante 2 o 3 días ya, y al cuarto día cambiaremos y le agregaremos otra fuente de proteínas, por ejemplo, huevo. 3, 4 días después agregaremos el pescado. De esa manera nos aseguramos que, ya sea que aparezcan reacciones alérgicas tempranas o un poquito más tardías, que pueden demorarse un par de días, se alcancen a notar sin confundirlas con otro alimento. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es no retrasarlo, porque de esa forma disminuimos en forma muy significativa el riesgo de que se desarrollen alergias a estos alimentos que son por lo demás muy ricos en una serie de nutrientes que son particularmente importantes para esta etapa del desarrollo. perfecto. Entonces, doctor, ¿qué pasa también con la madre? El consumo de este tipo de alimentos que la madre tiene durante el periodo de lactancia. ¿Cuál es la recomendación ahí? Porque finalmente, me imagino yo, parte de esas partículas también pasan de alguna forma al bebé, a la guagua, y si es que hay alguna tendencia a la alergia, quizás puede activar algo. ¿Cuál es la recomendación para las madres en el consumo de estos alimentos? Claro, la recomendación para las madres es que consuman la alimentación que normalmente siempre han consumido ellas. Claro, si tenemos una Ya, mamá con enfermedad celíaca, por ejemplo, claramente ella no va a consumir ciertos alimentos porque le van a hacer mal a ella. Y por supuesto, por lo ya, tanto, es importante que no reciba ese tipo de alimentos, pero para proteger la salud de la mamá. ya. Si cuando empieza el niño a alimentarse, aunque la mamá sea celíaca, debe exponerse tempranamente a los alimentos que contengan el gluten, ¿no es cierto?, que pudieran ser la causa de, porque de esa manera también se prevé el que pueda aparecer enfermedad celíaca en el niño. Ya, perfecto. Y el huevo, el pescado, todo esto, el maní, las almendras, la madre los puede consumir normalmente durante la lactancia, desde que comienza la lactancia hacia adelante, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Eso es súper importante. Fíjate que por el pecho materno sale leche, no salen ollejos de poroto o no sale, no Claro. sé, algún tipo de... Es que esto es súper importante porque hay mucho mito al Sí, respecto. ¿Ah? Hay ya, mucho mito en que la mamá no puede comer coliflor porque la huevita se va a prender o se va a llenar de gases. Y esos son absolutamente mitos que surgen, claro, de la presencia de la posibilidad de que haya alergias alimentarias. Y claramente, si el niño, por ejemplo, tiene un parto que no es el normal, un parto por cesárea, no ya, pudo recibir leche materna inicialmente en forma precoz, sino que tuvo que recibir alguna fórmula por cualquier motivo, porque la mamá tuvo un problema de salud, en fin, por cualquier motivo, y que son señales que por lo tanto uno lo hace sospechar de que ese niño pudiera haber quedado sensibilizado. Entonces, claro, si aparecen síntomas en la mamá, síntomas en el niño por algunos alimentos relacionados con la mamá, pudieran estar reflejando una alergia que recibió el niño, que la adquirió el niño durante el proceso inicial de su vida. Y en ese caso a la mamá hay que restringirla de algunas cosas. Pero eso se da en un ya, porcentaje muy escaso de niños, ¿m? Y que tienen estos perfecto. antecedentes, como te digo, bien importantes: prematurez, falta de lactancia precoz, parto por cesárea, que son condicionantes que pueden contribuir también a que una respuesta inmunológica sea diferente a la que normalmente debiera expresarse. ¿M?
Ahora, ¿cuáles son los síntomas que son un aviso, un anticipo, una alerta de que la guagua puede estar presentando alergia alimentaria, doctor? ¿En qué hay que fijarse? Mira, como en todo en medicina, hay tres elementos que son importantes. La primera son los antecedentes, o sea, lo que llamamos nosotros la anamnesis. Si hay antecedentes familiares, ¿no es cierto?, eh, muy marcados de alergia, naturalmente que el niño puede tener la predisposición a tener y es un elemento a considerar frente a la presencia de ciertos síntomas. Lo otro, lo que te decía recién, ausencia de lactancia, parto por cesárea, son todos elementos que de la historia nos dicen, ojo, este es un niño que puede tener problemas de alergia a futuro. Segundo viene lo que se llama, ¿no es cierto?, la anamnesis próxima, o sea, lo que le pasa al niño. Si el niño tiene ¿Ya? historia de distensión abdominal después de recibir ciertos alimentos, tiene la presencia de diarrea, eh, dolor abdominal, cólicos, que son más importantes de los que habitualmente pueden tener un niño como parte de su desarrollo, sangramiento por las deposiciones o manifestaciones cutáneas, ¿no es cierto?, eczema, urticaria, es decir, manchitas en la piel bien significativas en relación a determinados alimentos, son elementos entonces que se van sumando para decir esto puede corresponder a una alergia alimentaria. Y el tercer elemento son los exámenes. Desgraciadamente para la alergia alimentaria no existen exámenes que sean 100% categóricos. Entonces, ¿Ya? los exámenes pueden ser también un factor que ayude a establecer el diagnóstico, pero que no son los que hacen el diagnóstico. El diagnóstico lo hace la historia del examen del niño, el examen físico del niño, supongamos, ¿no es cierto?, que a esto le agregamos que no está subiendo bien de peso, y los exámenes contribuyen a apoyar la posibilidad del diagnóstico. No es un Ya. diagnóstico fácil, no es un diagnóstico fácil. Perfecto, o sea, son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Ahora, doctor, digo, Oriana nos pregunta, dice que su hijo de 5 meses tiene mucho reflujo, que ha cambiado la dieta según la indicación del médico y que si bien el volumen del reflujo es menor, sigue teniendo reflujo. ¿El reflujo es normal en los niños? ¿Qué hacer para controlarlo? Pregunta Oriana, ¿y si es un síntoma de alergia? Es una muy buena pregunta. El reflujo es normal en todos los niños, hasta alrededor de los 5, 6, incluso hasta los 7 meses. Pero, ese reflujo no es de magnitud tal que provoque interferencia en el incremento de peso o en el incremento en talla del niño. O sea, cuando los vómitos son de tal magnitud y de tal intensidad que interfieren con el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, entonces estamos en lo que llamamos ya no reflujo, sino que llamamos enfermedad por reflujo. Y es la Ya, enfermedad por reflujo la que constituye una enfermedad y sí puede ser una de las manifestaciones de alergia. O puede que sea solamente un defecto anatómico, ¿no es cierto?, que esté relacionado con eh, un proceso exagerado de falta de desarrollo de ciertas esfínteres o de ciertas válvulas que tiene el tubo digestivo para impedir que puedan el alimento pasar desde la cavidad digestiva hacia arriba. Pero ya. puede ser una manifestación de alergia, sí, pero cuando se transforma, como te decía, en enfermedad por reflujo. No esto que el niño devuelve en forma regular, porque eso puede ser perfectamente normal. Incluso es más, fíjate que muchas veces insistimos en seguir haciendo estas maniobras de sacarle los chanchitos a las guaguitas Sí, después de los 2 o 3 meses, cuando ya no tiene ningún sentido. Los ya. gases que el niño inicialmente traga cuando se alimenta, porque claro, está aprendiendo a alimentarse. Dentro del útero solamente circulaba líquido amniótico, pero el niño no tenía que hacer esfuerzo para tragar. Y ese esfuerzo para tragar es un aprendizaje que al principio es más bien, no todo lo eficiente que se quisiera, el niño por lo tanto traga mucho aire y eso lo distiende y puede contribuir, y entonces sacar los chanchitos es una ayuda. Pero después del mes, Perfecto. después de los 2 meses, no tiene ningún sentido, ese niño ya aprendió a deglutir en forma adecuada y por lo tanto las maniobras para seguir sacando chanchito más bien pueden contribuir a que el niño devuelva con mayor gana, lo hagamos vomitar y no parte de un reflujo, sino que de una maniobra un poquito generosa, un poquito excesiva Sí. para intentar sacar los chanchitos, ¿no?
Perfecto. Karina nos pregunta hasta qué edad hay que evitar el consumo de alimentos que puedan contener soya en los niños y dice que su hija además no le recibe su mamadera si no tiene azúcar. Tampoco le gustan las comidas que no tienen mucha sal. Dice que ha intentado de alguna manera de evitar el consumo de azúcar en su hija, pero que ha sido complicado porque simplemente no se toma la mamadera. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Ella nos pregunta por el consumo de soya en los niños y también por el consumo de azúcar en los alimentos de los niños. Bueno, la soya tiene varias propiedades que pueden ser bastante buenas y como es uno de los alimentos que potencialmente puede ser alergizante, conviene también, si es una costumbre dentro de la familia consumirlo en forma regular, introducirlo tan pronto empieza el niño a comer. En eso no habría Ya, problema. Ahora, respecto al azúcar, es uno de los temas que es súper delicado y súper importante tenerlo presente. La introducción del sabor dulce agregado, más allá del que contienen normalmente los alimentos, como las frutas, por ejemplo. Pero el agregar azúcar a las comidas tiene una clara relación con obesidad a futuro, ya. porque cambia las percepciones que tiene el niño respecto a los sabores y va programando a los niños para eh, hacerlos más apetentes por alimentos más densos en calorías y por lo tanto con más riesgo de tener obesidad. Por lo tanto, si el hijo ya está consumiendo mucho azúcar en la mamadera, lo ideal es que vaya gradualmente bajándoselo para tratar ojalá de retirarlo. De a poquito, ir de a poquito disminuyéndolo para que de esa forma evite esto. Y esto vale para todo el sabor dulce, vale para los edulcorantes no calóricos, vale para la Ya. miel, vale para cualquier tipo de cosa que endulce en forma artificial los alimentos que le damos a los niños. Y eso debiera, ojalá, por lo menos los primeros 2 años de vida, que es donde gran parte de estos circuitos cerebrales que se van formando para contribuir a captar la saciedad y el hambre se van determinando. ¿Mm? Y Estamos respecto a la conversando sal, con... lo otro. Sí, sí, Lo mismo con respecto a la sal. La sal en realidad, ojalá pudiéramos también postergarla, su introducción, ojalá más allá de los 2 años. Como ya a esa ya. altura el niño va a estar comiendo lo mismo que en la casa, el ideal es que la mamá cocine sin sal y que después cada uno a su plato le agregue la sal que desea para que de esa manera podamos, de la misma comida que preparó, servirle al niño pero sin sal. ¿Mm? Estamos conversando con el doctor Francisco Moraga, pediatra especialista en nutrición clínica, a propósito de las alergias alimentarias en los niños y niñas y cuándo comenzar a introducir en su alimentación ciertos alimentos como los huevos, el pescado, que pueden implicar para algunos alguna riesgo de alergia alimentaria. Doctor, nos pregunta Daniela. Dice que no le gusta que su hija tome productos basados en leche de vaca porque en nuestro intestino, y mucho hemos conversado sobre ello, es difícil para el intestino procesarla. ¿Qué otra leche le aconseja, sobre todo para cuando tiene que ir al jardín? Y se aconseja también alimentos con edulcorantes para evitar entonces el azúcar. Perfecto, mira, partamos por lo de la leche. La leche, si bien las que consumimos en forma regular y que compramos normalmente, tanto las que son en polvo como las que vienen listas para tomar, están derivadas a partir de la leche de vaca, pero esta ha sido procesada. Es decir, esta dificultad que tiene la leche común y corriente, la leche recién salida de la vaca, para ser digerible por el ser humano, la procesan industrialmente para hacerla completamente aceptable por nuestro tubo digestivo. De manera que eso ya actualmente no representa un problema. Así que puede consumirla sin ninguna dificultad. Todas las otras que se llaman bebidas lácteas, que no son leches, porque para que sean leches tienen que, de acuerdo al Código Sanitario, tener una cantidad mínima de proteína de buena calidad. Por lo tanto, todas estas que les llaman leches, pero que no son leches, sino que son sucedáneos o que son bebidas de almendras, de maní, de arroz, etcétera, no corresponden a leche y no tienen la misma calidad desde el punto de vista de la disponibilidad de los nutrientes que tienen. Por lo tanto, en general para los niños no son una primera elección. Y si se van a elegir, tiene que ser hecho bajo una supervisión de un profesional de la nutrición que permita suplementar aquellos nutrientes que, producto del origen de estas otras fórmulas, son insuficientes en una serie de nutrientes.
Eso es bien importante tenerlo presente. Y antes de pasar a los edulcorantes, doctor, entonces, por ejemplo, las leches que uno encuentra hoy en día, leche de almendra, leche de avena, leche de coco, que algunas vienen reforzadas con vitaminas, ¿son aconsejables para los niños? Quizás de forma complementaria. Sí, como te decía, no son leches, son bebidas lácteas, porque no corresponden al rótulo de leche propiamente tal, de acuerdo a todas las definiciones internacionales. Pero pueden ser una alternativa, no es que uno se niegue a ella, pero requieren una supervisión frente a su uso, porque no tienen una buena disponibilidad de calcio, porque no tienen una buena disponibilidad de zinc, porque la proteína no es de buena calidad. Entonces tienen una serie de condicionantes que para un adulto no representan un mayor problema, pero para el caso de los niños requieren de una supervisión para poder asegurar que con el complemento necesario se cubran los requerimientos que el niño normalmente tiene y que estas fórmulas normalmente no las cubren en forma exclusiva. Así que se puede, pero con supervisión. Ahora, respecto a los edulcorantes, como decíamos, el tema es un poquito más amplio, tiene que ver con el sabor dulce. El sabor dulce representa una situación de desventaja para el ser humano porque venimos programados para el dulce. El dulce normalmente está relacionado desde el punto de vista de desarrollo con alimentos más ricos en calorías y que por lo tanto frente a una dificultad alimentaria nos ayudan. Por lo tanto nuestro cerebro tiene preferencia rápidamente por lo dulce. Entonces si empezamos desde muy pequeñito a introducir el sabor dulce, la preferencia por alimentos más altos y más densos en calorías a posterior es mucho mayor y eso expone a mayor riesgo, por lo tanto, de sobrepeso y obesidad, que hoy día sabemos que es una enfermedad que es muy devastadora. Entonces la idea es tratar de tener cuidado con los edulcorantes y con todo lo que significa el endulzar, más allá del sabor dulce normal que traen algunos alimentos como la fruta. Y por eso siempre preferimos, ¿no es cierto?, decirle a las mamás, en vez de comprarle determinados alimentos que venden en el supermercado, aunque no traiga etiqueta, pero que traiga una serie de productos que son difíciles de entender y de interpretar, opte por lo sano y mándele de colación una fruta. Una fruta es sana, es rica, contiene una serie de nutrientes, particularmente si se comen mejor con cáscara, las que se pueden comer con cáscara naturalmente, y de esa manera podemos contribuir a su salud y evitarnos, digamos, el acceso a otros sabores y otros elementos que normalmente pueden interferir en la salud de los niños. Fantástico. Doctor, lo vamos a dejar invitado para seguir hablando de alergias alimentarias en los niños, qué pasa cuando uno va creciendo y ver cómo entonces nuestro intestino y todo lo que vamos incorporando en nuestra dieta tiene un impacto en nuestra salud. El doctor Francisco Moraga, pediatra, especialista en nutrición clínica, jefe del servicio de pediatría del Hospital San Borja Arriarán y expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Consulta 94.5. Que tenga un lindo día. Chao, chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. No se olviden que nos encontramos cada sábado a las 10 de la mañana en Radio USACH y cada domingo nos pueden ver y acompañar en Santiago Televisión, santiagotelevisión.cl o la señal 50.1 de la televisión abierta digital. Y por supuesto que en YouTube quedan todos los capítulos de Consulta 94.5 para que ustedes los revisen. Agradecerle al equipo técnico de Radio USACH y de Santiago Televisión por la puesta al aire de este espacio y nosotros y nosotras nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.